Hola, buenos días. ¿Cómo están? ¿Cómo están, queridos amigos, amigas? Un gusto saludarles esta mañana. Ya estamos de vuelta luego del fin de semana. Espero que haya sido productivo. Qué tráfico en la ciudad, centros comerciales llenos, el centro lleno y pues bueno, cada quien está buscando por ahí de pronto un detallito para los demás, para la gente que quiere, pero también para sí mismo, ¿no? A veces está bien ver por uno mismo, ¿no? El autocuidado es importante, así es que los saludamos, las saludamos, les abrazamos y gracias a toda la gente con quien pudimos compartir y disfrutar el fin de semana. Yo el día sábado estuve en Sereno Moreno, allá hubo un desfile de marcas locales, estuvo Cute, estuvo Wicha y Kimsa también, y a mí me encanta apoyar a marcas locales porque siento que ahí está el trabajo, ahí está la gente que produce, que le pone cariño, que nos permite ver un poquito más allá, ¿no? Así es que saludos también a toda la gente linda de estas marcas locales. Compremos y tratemos de que lo que compremos sea hecho en el Ecuador. Ahí estamos apoyando muchísimo. Yo siempre digo, usted vea la ropa que está puesta, cuánto de lo que está puesto es nacional. Yo siempre tengo algo nacional, en este caso mi chaqueta, aretes, collares, bueno, todo ha sido casi comprado con emprendedores, no todo, bueno, pero sí una mayoría. Yo siempre busco estas alternativas. Acá en el sector de la Floresta hay como 70 emprendimientos, está Lua cerquita, están un montón de emprendedores y emprendedoras que tienen cosas maravillosas, así es que apueste por ellos, apueste por ellas, que están haciendo su mejor esfuerzo, que están diseñando, que están creando, que están haciendo país de esa forma, ¿no? Si es que usted es de las personas que compra detalles, si no lo es, pues bueno, prepare algo bonito también, alguna cartita, alguna cosa que diga algo que salga del corazón, que también es importante, porque no todo el mundo tiene dinero durante estas épocas, no todo el mundo tiene un décimo, por ejemplo, acá en este país donde hay informalidad, donde solamente 3 de cada 10 trabajadores y trabajadoras tiene la posibilidad de estar afiliado, es decir, va a recibir el sobresueldo durante este mes de diciembre, el resto pues ahí igual se la buscan, se la juegan, ¿no? Entonces es también súper importante pensar en los contextos de todas las personas y no resentirse a veces si no llega un regalito, porque de pronto la otra persona está pasando una circunstancia económica no tan sencilla, y endeudarse, señoras, señores, no les recomiendo, no vale la pena endeudarse en cosas que son muy efímeras para que el próximo año esté ahí sin saber cómo pagar. No, eso no vale la pena. Bueno, pregunta del día de hoy: ¿cómo califica la actuación de Galo Lara frente a las protestas de los pacientes renales? Qué terribles de esas imágenes, ver a familiares, a una hija rogándole a este señor que los pacientes, que su madre pueda tener un tratamiento y que respondan con militares a pacientes renales. Es definitivamente un exceso. Eso es mi punto de vista. ¿Cuál es el suyo? Cuéntenos a través de nuestras redes sociales, Radio Pichincha en Multimedia, ¿no? Y también contarles que en estos momentos pues se ha reinstalado la audiencia de juicio del caso Malvinas, un caso que se encuentra en la memoria de todos y todas, en la memoria reciente, como uno de los hechos más crueles en contra de 4 niños racializados, 4 niños que además fueron criminalizados por el Estado y por una bola ahí de influencers que no tienen nada bueno que decir y que utilizan sus espacios para dañar al resto y para justificar atrocidades. En este caso están procesados 17 militares por la presunta desaparición forzada de los 4 menores de edad. Bueno, más adelante profundizamos en estos temas. Ahora mismo quiero saludar con Fer Jaramillo de Natural Plus, y está con nosotros para hablarnos un poquito de salud, que hay que cuidarla en estos tiempos. Vamos a tratarlo más adelante. Hay una epidemia ahí, un aumento de casos de neumonía, de gripes estacionales, de la gripe estacional, de la influenza, de la H3N, no sé cuánto, de COVID, y bueno, seguimos con más de las Guarmis. Un abrazo, un saludo a toda la gente que está conectada a través de nuestra transmisión en Radio Pichincha Multimedia. Rosy Ortega nos dice saludos desde Cuenca, abrazos desde Cuenca. También Osvaldo Nieto, en torno a la pregunta, cuando habíamos planteado esa interrogante para nuestra audiencia el día de hoy: ¿cómo califica la actuación de Galo Lara frente a las protestas de los pacientes renales? Nos dice: inhumano, mala, y se debe actuar legalmente y judicialmente en caso de ser necesario. Bueno, Jimena Jurado nos dice buenos días, Guarmis, un abrazo enorme. Jenny Quiñones también nos saluda tempranito esta mañana. Saludos a usted, Alicia Ventimilla, y a todos quienes quieren conectarse con nosotros. Estamos en Radio Pichincha Multimedia.
El 11 de diciembre de 2025, tras varias dilaciones, el Tribunal de Apelación declaró inocentes a Fausto Arechoa, Wilfrido Escobar y Gilberto Talagua al comprobar la inexistencia de pruebas en su contra por el presunto delito de violación a la propiedad privada, ¿no? La decisión restituyó los derechos fundamentales como la presunción de inocencia y el debido proceso en un contexto marcado por la persecución judicial contra quienes defienden el territorio frente al proyecto minero Curipamba El Domo en Las Naves. Para analizar pues este tema, el alcance jurídico de este fallo, lo que significa para la defensa de los derechos humanos y de la naturaleza, conversamos ahora mismo con Alejandro Morales. Él es abogado y defensor de derechos humanos. Bienvenido, Alejandro, muchísimas gracias por acompañarnos. Bueno, ¿cuál es la importancia jurídica de que se haya declarado o más bien, pues en este caso ratificado la inocencia de Fausto Arechoa, Wilfrido Escobar, Gilberto Talagua? Recordemos que hay al menos 6 personas que estaban en un proceso también de esta criminalización, ¿no? En el Cantón Las Naves, que vive enfrentando la militarización, el estado de excepción y una serie de hechos que nos convocan a pensar en qué es lo que pasa en el país con temas como la minería. Bienvenido nuevamente. Muy buenos días, muchas gracias por el espacio. Respecto a su pregunta, la ganancia viene por dos lados. En la parte personal, Fausto Arechoa ha sido patrocinado por la Comisión Ecuménica de Derechos Humanos al ser un campesino líder de la zona, es un agricultor, y obviamente a él se le restituye el principio constitucional de presunción de inocencia, lo cual es una tranquilidad porque él, como todos los campesinos de Las Naves, ha tenido que estar aproximadamente 4 años enfrentándose con todo el poder punitivo del Estado. Y no solamente con eso, sino con todo el poder económico de una empresa que está haciendo minería en Las Naves. Eso por una parte, y segundo punto, creo que la ganancia es general, no solamente para la comunidad de Las Naves, sino también para el país, porque de alguna manera el mensaje es que se restableció el equilibrio con respecto a la fuerza de armas dentro de todos estos procesos de criminalización. Entonces, considero que el mensaje es que cuando las personas ejercen su legítimo derecho a la protesta y se paran en contra de un proyecto donde no ha sido correctamente socializado ni han sido correctamente consultados, entonces se va a generar este tipo de batallas jurídicas donde felizmente se ha hecho justicia, hemos tenido un tribunal imparcial, no así en otras ocasiones. Uh-huh. Esto es importante porque al final del día igual son años o es tiempo en el que las personas criminalizadas y judicializadas por ejercer su derecho a la protesta han pasado, han temido, han tenido una serie de consecuencias que pasan por otros planos, ¿no? Muchos sin acceso a una defensa adecuada. Ahí están las organizaciones de derechos humanos que pueden respaldar, pero esto implica también ocupar el tiempo de los abogados y abogadas de estas organizaciones de derechos humanos. ¿Usted puede hablar de que ha habido irregularidades en estos procesos, de cómo se utilizan además estas denuncias? ¿Por qué llegan a pasar a avanzar estos procesos judiciales que al final se quedan sin piso? Obviamente hay irregularidades, porque por ejemplo, estos procesos inician en el territorio de Las Naves. En Las Naves existe fiscalía, existe un juez de garantías penales, que es hasta donde puede avanzar una parte de los procesos judiciales. En el caso específico de violación a la propiedad privada de Fausto Arechoa, incluso Fausto ya fue sobreseído. ¿Qué es lo que pasó? Una vez que fue sobreseído, hubo un recurso de apelación y la Corte Provincial de Bolívar revocó el sobreseimiento y lo llamó a juicio. Pero en todo este interín nosotros nos hemos encontrado con una fiscalía que no nos abre las puertas, con una fiscalía que no investiga, que solamente hace lo que los abogados de las contrapartes quieren, ¿sí? Aparte de eso, también existe esta deficiencia en el origen de las defensas de estos campesinos, porque por lo general han estado sin defensa técnica. Uh-huh. Caso concreto de la defensa desarrollada en favor de Fausto Arechoa, yo me uní a la defensa cuando ya se terminó la instrucción.
Entonces, haga cuenta que antes, posterior a la instrucción, uno ya no puede generar elementos de convicción o generar impulsos investigativos para que la fiscalía pueda conocer exactamente qué es lo que pasa. Aún así, con todas estas deficiencias, se les formula cargos, se les llama a juicio, y un día que estuvimos en el Tribunal de Garantías Penales de Guaranda, pasó lo mismo. Es decir, el tribunal donde fue presidente un señor de apellido Ganán, pese a que no existió prueba, este señor Ganán, presidente del tribunal, en contra de norma expresa, pudo generar prueba de cargo, que es algo que le correspondía a fiscalía, que es algo que le correspondía al acusador particular, y que no lo hicieron en su momento, quiso hacerlo el juez del presidente del tribunal, para condenar a Fausto Arechuga. ¿Qué hizo este individuo? Puso a las supuestas víctimas que no habían señalado en ningún momento en la prueba testimonial a Fausto Arechuga. Les puso enfrente de Fausto y solicitó que le reconozcan ahí en audiencia. Ya sabíamos la respuesta, porque Fausto es inocente, no le objetamos ni le dijimos nada. La víctima miró a Fausto Arechuga y le dijo que a él ni siquiera le conocían, que él no había estado presente el día de los hechos. Con eso, creo que por el sentido común ya no cabe ningún tipo de cuestionamiento. Fausto Arechuga fue condenado a 4 años, ¿sí? Con errores de tipificación, porque ni el mismo tribunal entendía bien por qué estaba condenando a Fausto Arechuga. Existió violación a propiedad privada, pero no sabía si ingresaron clandestinamente o si ingresaron con violencia. Sin embargo, le condenaron por los dos tipos penales. Por eso estuvimos en el tema de la apelación. Lo que puedo decir es que, al menos del Tribunal de Alzada, nosotros hemos recibido una respuesta responsable. Es decir, tuvimos un litigio equilibrado, y la consecuencia fue que le recuperaron el estado de inocencia. Así es, doctor, pero sin embargo hay otras personas que también están criminalizadas, ¿no? Y esto es como algo muy recurrente. ¿Este caso en específico puede sentar un precedente para otros casos, para otras personas defensoras criminalizadas en el país? Pero por supuesto, es que justamente usted tiene que ver en un contexto global. Incluso el Simonje de la Comisión Ecuménica de Derechos Humanos ha tenido que defenderse por un habeas data, por subir un video que habla justamente que no existió un proceso de consulta idóneo, ajustado a la Constitución. De tal manera que como se ve, este tipo de juicios que se van armando son comodines que según el momento político o según quien proteste, los van activando. Hay un montón de procesos que están en curso, y también otras investigaciones que están en curso, de las cuales no se dice nada en aproximadamente 2 o 3 años. Pero ¿qué es lo que pasa? Aun cuando ya han excedido los plazos establecidos en la ley para poder realizar investigaciones, son activados al momento que les conviene. Entonces, y esto también hay que decir cómo empieza, ¿no? O sea, cómo se vincula este caso con esa falta de consulta previa, libre, informada en este proyecto minero en específico, y bueno, lo mismo y la misma realidad se replica en otras zonas del país, y si no es porque la gente se pone de pie, no sé, puedo remitir al tema de Azuay, por ejemplo, con esa gran movilización en contra de la minería, pero hay territorios como Las Naves que vive también otros contextos y otras realidades. Miren, es tan simple como esto. Existe una compañía minera haciendo explotación ahí en Las Naves. ¿Existe un proceso de consulta? No existe. Sin embargo, aquí, ¿cuál es el problema? El problema es que usted va a ver que se activan procesos judiciales en contra de los campesinos, como en este caso, por ejemplo, el de la semana anterior. Le declaran el estado constitucional de inocencia. Pero usted no sabe atrás toda la carga que tiene que soportar o tuvo que soportar en este camino ese grupo de campesinos al tener que trasladarse desde Las Naves a Guaranda por múltiples ocasiones. Solamente para que se instale la audiencia de apelación tuvimos que pasar al menos unas 4 oportunidades. Sí, nosotros nos movilizamos desde Quito, ellos se movilizan desde Las Naves, llegamos, estamos sentados en la audiencia donde dicen, ¿sabe qué? Un juez ha presentado un certificado médico, o fulanito no ha podido, o sutanito no ha podido. Entonces, no solamente es la batalla en los tribunales
para defenderse de estos ataques, sino que también la batallas en tiempo, en dinero y en desgaste. Uh-huh. Por supuesto. Desde esta perspectiva de derechos humanos también, ¿qué cambios urgentes se requieren para evitar que estos procesos continúen, se repitan, la criminalización de la protesta social? Bueno, necesitaríamos garantías por parte del Estado, pues, porque justamente los campesinos están siendo perseguidos por el ius pudendi del Estado. Uh-huh. Simplemente usted lo que tiene es que los intereses que está protegiendo, probablemente toda esa fuerza son particulares, pero eso es otra cosa, ¿no? Entonces, la respuesta yo creo que es idónea. Desde el poder público tiene que haber responsabilidad para proteger a quien tienen que proteger, no para criminalizarlos. Ahora, solamente para finalizar, usted que obviamente está en contacto con Fausto, Wilfrido, Gilberto, ¿cómo están? ¿Qué dicen? ¿Cómo ven el futuro después de haber pasado por esto? Bueno, la Comisión Ecuménica de Derechos Humanos patrocinó la defensa solamente a Fausto Arechua. Uh-huh. No a los demás, yo tengo contacto con Fausto Arechua. Sin embargo, entiendo que para Fausto, y ahí puedo decir lo que vi ese día de la audiencia, es que se sentía un ambiente y un ánimo como de que se equilibró un poco, al menos en este proceso, las fuerzas. ¿Sí? No ha sido lo de siempre, que ellos siempre son condenados, que no hay pruebas, etcétera, sino que acá hubo al menos una percepción de que se hizo justicia y que se equilibró un poco la balanza. Muchísimas gracias, abogado. Ahí hay un fallo que envía un mensaje a las autoridades, envía un mensaje a la sociedad, a las empresas mineras y también a las comunidades que resisten en la defensa del agua y de la naturaleza. El abogado Alejandro Morales, que patrocinó esta causa, en este caso nos menciona de Fausto Arechua, pero también están Wilfrido y Gilberto, quienes pues ha sido ratificada su inocencia al comprobar la inexistencia de pruebas en su contra por un delito de violación a la propiedad privada y esto en el contexto de la criminalización de la protesta social. Hacemos una brevísima pausa aquí en las Guarmis y ya volvemos. Tenemos otros temas también para que estén pendientes. Saludos y abrazos a toda la gente que se comunica con nosotros, a Luisa Torres, a Marlene Tamayo, a María Bermúdez, saludos desde Italia, nos dice Teófilo Zambrano, inhumana gestión de Galo Lara, Yolanda también nos dice, gobernador Galo Lara y policías patearon a pacientes o garrotearon a pacientes de diálisis por suplicar medicina para vivir. Volvemos enseguida. Ya estamos con Gaby Cruz aquí en cabina. ¿Cómo estás, mi Gaby? Muy buenos días. Buen día, mi Sofi. Buen día, amigos y amigas de las Guarmis. Estamos ya aquí acompañándolos en este lunes, nuevo inicio de semana. Nosotros siempre con más información para ustedes. Estamos con colores fuertes, vivos, electrizantes, sí, que compensen un poco el estado de salud en el cual nos encontramos ambas. Sí, varios del equipo de Radio Pichincha. Y es que sí nos está afectando mucho el tema de los resfriados, influenza, todos los virus que están en el ambiente. Así que también es este llamado a que ustedes también se cuiden y también precautelemos nuestra salud, porque hay que decirlo, por cómo está la situación en los hospitales y demás, pues es preferible cuidarnos. Ni para qué enfermarse, ¿no? Bueno, ya nos estaba recomendando por acá a los compañeros que tomemos juguito de naranja, limonada y bueno, algunas recetas, cúrcuma y moringa. Bueno, les contamos, queridos amigos, amigas, la Prefectura de Pichincha inauguró la vía de acceso a Pintac, importante, una obra que entregó la prefecta Paola Pavón junto al viceprefecto Alessandro Tonello. Y esta importante obra pues mejorará la movilidad, llenará también de oportunidades a toda esta parroquia. Son 5 kilómetros de vía desde la E35 hasta el Parque Central, así que es esta importante obra vial para el sector de Pintac. Así es, muy bonito, se ve ahí las imágenes, las fotografías que nos han compartido también desde la prefectura de Pichincha, porque además como que esto causa mucha alegría, mucha emoción a estos sectores, de estos barrios con banda de pueblo. Fue un acto también muy bonito, ¿no? Saludos a toda la gente pues que estuvo presente ese día, ¿no? Y también este fin de semana el municipio de Quito celebró 4 inauguraciones que marcan el rumbo de una ciudad que avanza. Entre ellas está la Casa 707 o 707, este espacio seguro y creativo para las juventudes en el sector de la Ronda. También Rocafuerte renovada con aceras amplias, arbolado y espacio digno
turno en el centro histórico. Guardianes de la Niñez también, un centro para prevenir el trabajo infantil en la Mariscal con política pública, que es importantísimo hacerlo. Y bueno, también tenemos IQ, que es este centro de innovación que enciende el futuro de nuestra capital, y tenemos más detalles en el siguiente video. Al contrario de otros que son mucho ruido y pocas nueces, nosotros somos poco ruido y muchas obras. Solo hoy hemos inaugurado 4 obras. La recuperación de la calle Rocafuerte y con ello la reactivación del centro histórico de Quito. 2, la casa 707 en la Ronda, casa patrimonial que estaba botada y hoy está al servicio de los jóvenes y los adolescentes. 3, venimos del centro mejorado donde damos cuidado a los niños y las niñas que tienen que esperar a que sus padres terminen de trabajar aquí en el sector de la Mariscal mientras nosotros los cuidamos. Y 4, después de 9 años, el Centro de Innovación de Quito. Está bellísimo, en un edificio que básicamente estaba destruido. La recuperación del sector de la Mariscal, cerca de las universidades, donde los jóvenes están generando conocimiento e investigación y nosotros les damos las facilidades tecnológicas. Así, con todas estas obras, Quito renace. Y ahora, ¿qué van a decir? Bueno, ahí estaba el alcalde Pavel Muñoz, quien daba a conocer los detalles de estas obras, de espacios muy bonitos que vale la pena conocer y también, por supuesto, aprovechar en el caso, por ejemplo, de los espacios para las infancias, para cuidado de nuestras infancias, para prevenir el trabajo infantil. Es importantísimo que si es que sus padres trabajan, pues los niños y niñas tengan un lugar seguro. Y bueno, pasamos a un tema no tan bonito porque se registraron 2 siniestros de tránsito con buses que han dejado 21 personas heridas en Pichincha. Así es, estos eran buses interprovinciales. Esto ocurrió la noche del sábado, la madrugada del domingo también, en distintos puntos de nuestra provincia, dejando un total de 21 personas heridas, provocando también el cierre de una vía de alto tránsito. El primer hecho ocurrió a las 8 de la noche del 14 de diciembre, cuando a través de la línea del EQ 911 se recibió una alerta por un siniestro en el sector de Pifo, en dirección a la vía Papayacta, esto a la altura del kilómetro 9, y según información oficial, un bus interprovincial se volcó en ese tramo de la carretera. Así es, y bueno, como resultado, pues ya decíamos, 11 personas heridas, luego trasladadas a diferentes casas de salud para recibir atención médica. También, pues la actuación del Cuerpo de Bomberos, Policía Nacional, que estaban presentes, ahí están las imágenes, son imágenes fuertes. Ser parte o estar en un bus que se siniestra debe ser realmente terrible, sin duda, y genera esto un trauma, una conmoción en las personas que resultan heridas, ¿no? En nuestro país, cuando uno va a ver las cifras, por ejemplo, de personas amputadas, la gran mayoría tiene que ver con siniestros viales. Por eso, y porque más de 2,000 personas mueren en las vías cada año, debemos decir basta, debemos exigir respeto a las señales de tránsito, respetarlas también, porque es importantísimo que colaboremos nosotros también con la prevención de estos siniestros de tránsito. Así es, y bueno, el segundo siniestro, se registró horas antes, en la madrugada del domingo, esto ya en el cantón Mejía, en el sector de Aloaj, en la vía Aloaj-Santo Domingo, a la altura del kilómetro 19. En este caso, el alertante informó sobre un bus interprovincial que se encontraba virado en la calzada. 2 personas lamentablemente atrapadas en su interior. Desde el EQ 911 se coordinó atención de emergencia y acudieron personal del Ministerio de Salud, Policía Nacional, Cuerpo de Bomberos de Mejía, Cuerpo de Bomberos de Quito y también equipos de apoyo vial. Las autoridades informaron que la vía fue cerrada totalmente en el kilómetro 19 para permitir las labores de rescate y el retiro del vehículo siniestrado. Producto de este hecho, 10 personas resultaron heridas y fueron atendidas también en el lugar por personal de salud. En total, 21 personas heridas en estos 2 siniestros viales. Cuando se trata de transporte, digamos, pesado, transporte público que lleva muchas personas, pasajeros, pues obviamente estos siniestros aumentan rápidamente la lista de personas que resultan heridas o que pierden la vida, así es que sobre todo estos siniestros deben ser pues muy controlados, ¿no? Y bueno, eso fue Crisis en la Vialidad, que continuamos hablando de siniestros, pero también queremos hablar de lo que ocurre en la salud. Ya lo mencionábamos, crisis en el sector de la salud, y es que el área de neonatología del Hospital Vicente Corral Moscoso, esto en la ciudad de Cuenca, pide donaciones urgentes ante la falta de insumos para recién nacidos. Piden especialmente guantes
estériles y también tirillas para glicemia Accu-Chek Instant han llegado al punto de pedir donaciones a la ciudadanía. Incluso de fórmulas para recién nacidos, ¿no? O sea, realmente esto, o sea, ¿en qué país estamos? Que el mismo hospital tenga que salir a pedir. Votarán a alguien, ¿no? Porque aquí la solución es, bueno, ¿quién es el responsable de esta publicación? Capaz que votan a alguien, ¿no? Y no se hacen cargo, porque lo que les duele es la viralización de la tragedia, la viralización de su negligencia. No les duele que estos bebés, que estos recién nacidos no tengan a su disposición, por ejemplo, estas tirillas para glicemia, o que los doctores no tengan los guantes para poder manejar las herramientas y pues mantener los espacios seguros para los neonatos, ¿no? O sea, no les duele eso, lo que les duele es que se viralice, lo que les duele es quién habrá sido el que fue capaz de poner esto en el ojo público, ¿no? Un hospital donde vienen pasando también muchas cosas y evidentemente es parte de esa indolencia del Estado de no cubrir las necesidades básicas en salud. Y ahí hay un tuit que también ha puesto el día de hoy Sibel Martínez, donde nos hace ese llamado de atención a repensar lo que está ocurriendo en el ámbito de la salud. Así es, ella menciona, hay un límite que ningún país debería cruzar, ese instante en que una mujer cae de rodillas para pedir que su hijo, su hija, su madre no muera por omisión del Estado, ese límite que es un umbral ético, una frontera de humanidad. Ecuador lo cruzó hace tiempo y cada día que pasa lo atraviesa de nuevo. 4 mujeres, 4 cuerpos desbordados de dolor y amor nos lo recuerdan. Una mujer en Los Ríos toma de las solapas a un militar y le grita: no te das cuenta lo que están haciendo, mientras pacientes renales protestan porque los insumos para diálisis se acabaron otra vez, en un país donde la vida depende de si llega o no un pago estatal atrasado por 40 meses. Antes de ella, otra mujer lloró frente a cámaras implorando por la vida de su madre y de su hija, ambas en riesgo por la falta de suministros básicos en los hospitales del Ministerio de Salud Pública. Su súplica a Dios no era un gesto religioso, era un acto de sobrevivencia frente a un Estado que dejó de escuchar. Ahí está, lo recordamos, esta imagen fue en Azuay, pidiéndole al gobernador, rogándole que le paguen a las dializadoras para que sus parientes puedan tener un servicio, un derecho, puedan acceder a este derecho, a ejercer su derecho a la salud, ¿no? Y también una mujer se arrodilló bajo la lluvia fuera del Palacio de Carondelet, rogando que el tratamiento de su hijo no se detenga. Otra imagen desgarradora, la lluvia le corría por el rostro como si el cielo entendiera lo que la presidencia no quiso entender, que la vida de un niño no se negocia, no se suspende, no se condiciona a un recorte. Así es, imágenes muy dolorosas. Y menciona Sibel, la primera de todas, la que abrió esta cronología del abandono, fue la madre en Cuenca, que se desplomó ante un gobernador para suplicar: no deje morir a mi hija. Un país que hace arrodillar a sus mujeres para mendigar la vida de sus seres queridos es un país violento e inmoral. Así es, los números lo dicen sin temblar. Entre noviembre y diciembre de 2024 se recortaron 1.249 millones de dólares al sector salud. El Ministerio de Salud Pública ejecutó apenas 45% de su propio presupuesto en 2025. La deuda estatal con prestadores externos supera los 600 millones según el IES, mientras que los prestadores de salud aseguran que ese monto supera los 1.000 millones. Clínicas dejan de atender, centros de diálisis cierran, medicamentos desaparecen. El gobierno no está improvisando, está configurando una política de muerte, dice Sibel Martínez. A Chile Membe llamó a esto necropolítica. La administración estatal de la muerte, la selección de los cuerpos sacrificables. Porque un país que obliga a sus madres e hijas a arrodillarse ya no está gobernando, está abandonando, y nosotros no podemos mirar hacia otro lado, debemos decirlo con la misma firmeza con la que ellas lloran. La vida no se mendiga, la salud no se ruega, se garantiza y además es un derecho. Nosotros preguntamos eso el día de hoy, también con respecto a esta actuación del gobernador Galo Lara, ¿no?, frente a las protestas de los pacientes renales. Y ahí vemos muchos mensajes, ¿no?
¿no? Que precisamente hacen mención a esto, ¿no? A lo que está pasando, a estas vulneraciones de derechos. Nos dicen, estos funcionarios del gobierno son indolentes, no les importa nuestro país, ¿cómo es posible que pasen estas cosas? Nos dice Marlene Tamayo. Soledad, la actitud del coronel de la policía que estaba al mando fue por demás inhumano. Jamás observé esa forma tan cobarde de tratar a personas enfermas, catastróficas. Y pues muchos mensajes y saludos también. William, también saludos desde el sur de Quito, nos dice Patricio Díaz, saludos también. Felicitaciones por el programa Nuevas Voces para Cambiar el País, también nos dicen saludos desde Otavalo. Conversar sobre las vulneraciones a derechos humanos en el paro es importante, lo hemos hecho y lo seguimos haciendo también. Tenemos un especial donde también están las voces de las personas que resultaron con lesiones permanentes y de las que nadie se hace cargo. Leonardo Arcos también nos dice, las mejores comunicadoras, con gripe dice, pero hermosas, muchas gracias por ese abrazo. Jenny Quiñones, como mendigos nos tienen, obviamente está repudiando esta actitud. No podemos vivir mendigando, esto ya no se puede soportar, esto es capitalismo neoliberal puro y duro que está podrido. Leonardo Arcos también refiere esto. Y decirles que estamos con ustedes para amplificar sus voces, para que también sean escuchados frente a esta indolencia, frente a este abandono estatal, como lo dice Sibel Martínez, y que es muy alarmante, porque también recordemos que se nos viene un nuevo año ya en cuestión de días, en el cual ya se aprobó un nuevo presupuesto que está destinado en más del 40% a pagar la deuda externa, que no está priorizando una vez más la salud, la educación, la seguridad. Y veremos qué pasa también este próximo año, si es que estas cifras se mantienen, ojalá y se puedan bajar, pero hay que ver, hay que analizar también a fondo lo que está ocurriendo, lo que ya se aprobó también este presupuesto en la Asamblea, y pues veremos también qué pasa el próximo año. Vamos a hacer una brevísima pausa y enseguida estamos con ustedes. Tenemos también la entrevista en el tema del día y les invitamos a seguir aquí conectados con Radio Pichincha. Y la Agencia Metropolitana de Control presentó los resultados del programa de trabajo comunitario correspondientes a 2025, una alternativa contemplada en el Código Municipal de Quito para el cumplimiento de sanciones por infracciones leves y moderadas. Y según datos oficiales, este año 1.615 personas participaron en el programa frente a las 50 registradas en el 2022. Este informe también detalla un incremento en las horas de servicio comunitario que pasaron de 5.160 en 2023 a 31.864 este año, así como la ampliación del alcance territorial con intervenciones en 408 puntos de la ciudad, principalmente en actividades de limpieza, recuperación de espacios públicos y apoyo logístico. Y para ampliar esta información, explicar también cómo opera el programa, sus alcances, criterios de aplicación, ya nos acompaña en cabina nuestro siguiente invitado, él es Gustavo Chiriboga, supervisor de la Agencia Metropolitana de Control. Gustavo, muy buenos días, bienvenido a las Guarmis. Y bueno, primero conocer los criterios que aplica la Agencia Metropolitana de Control para que una infracción pueda ser, por ejemplo, cancelada o pueda ser mediante este trabajo comunitario, no con el pago de una multa. Buenos días, Gustavo. Buenos días, Gabriela, Sofía, un gusto estar aquí acompañándoles esta mañana. Sí, efectivamente nosotros tenemos un programa de trabajo comunitario que incluye a las personas que han cometido alguna infracción en la ciudad de Quito y que al no tener los recursos suficientes para poder pagar esas multas con dinero, lo que hacen es acogerse a horas de trabajo comunitario, lo cual lo vemos positivo porque de esa manera, además de resarcir, digamos, o de compensar una multa, sino que también lo que hacen es trabajar por la ciudad, darle un valor agregado a la ciudad y también generar esta lógica de empoderamiento con la capital y hacer, digamos, volver a pensarse a la ciudad, a la capital como el hogar que debemos cuidar. ¿Cómo se explica un poco este aumento de las personas que se han acogido a este programa entre 2022 y 2025, que son las cifras que ustedes nos proporcionan? ¿Qué les hace decidir? Hay este factor económico, pero también mucha gente dice, o sea, yo pago la multa y ya no me importa nada más, ¿no? Es como todo se resuelve
resuelve con dinero, y acá hay como también ese de empoderamiento y ese trabajar por la ciudad. Bueno, nosotros hemos dado mucha fuerza al programa de trabajo comunitario, justamente mostrando los resultados que se da en el espacio público con arreglo de los entornos, trabajando en mingas ciudadanas, en los barrios, retirando publicidad ilegal de los postes, haciendo labores incluso de ayuda, porque estuvimos con la gente de trabajo comunitario, por ejemplo, cuando hubo la ruptura de la tubería de la Mica y que nos dejó sin agua a muchos sectores del sur de la ciudad. La gente ayudaba a transportar los bidones de agua a las familias que lo necesitaban, y lo hacían justamente personas de trabajo comunitario. Estuvieron ahora presentes en las fiestas de Quito, guiando y ayudando a las personas, por ejemplo, a embarcarse y desembarcarse de las tradicionales chivas, o en el mapping también estaban haciendo la guía, haciendo una especie de guía turístico inclusive en el centro histórico para llegar a los distintos puntos donde habían las proyecciones. Es decir, una multiplicidad de acciones que hacen que las personas también vean el valor del trabajo comunitario, y eso unido también a una buena iniciativa que tuvo el señor alcalde de la ciudad, el alcalde Pavel Muñoz, que junto con el Consejo Metropolitano hicieron reformas a la normativa, de modo tal que se pudo ampliar, digamos, del espectro de infracciones sobre las cuales se puede acoger el trabajo comunitario, incluyendo lo que es el trabajo autónomo, es decir, las personas que hacen trabajo en el espacio público, y aquellas personas que tienen un establecimiento y que por alguna razón no tuvieron los permisos adecuados y por esa razón fueron multados. Entonces, al ampliar también esto, se dio un alivio económico para otros sectores que, digamos, necesitaban solventar esas multas, y eso ha generado que haya más presencia de trabajo comunitario, y además nosotros hemos implementado como política interna el informar. En cada resolución que se emite y se establecen las sanciones, existe un párrafo en el cual se dice: usted puede compensar esta multa con trabajo comunitario, tiene que hacerlo con esta solicitud a través de este mecanismo, y nosotros otorgamos esa compensación, y bueno, pues ahí está el resultado que tenemos. Más de 1,600 personas que se han acogido a trabajo comunitario en este año, y que ya han cumplido hasta la fecha 31,000 horas de trabajo comunitario. Justamente eso queríamos consultarte también, Gustavo. ¿Qué tipo de infractores, qué infracciones pueden acogerse este trabajo comunitario, y cuáles son las más frecuentes? Bueno, sobre todo lo más frecuente suele ser las personas que han sido sancionados por consumir bebidas alcohólicas en el espacio público. Digamos, esta tiene una parte negativa porque lamentablemente esto prolifera sobre todo en el sector de la Mariscal, alrededor de las universidades. Muchos jóvenes lamentablemente están consumiendo bebidas alcohólicas en el espacio público, no solamente en este sector, pero sí es este sector en donde vemos mayor afluencia de personas. Entonces ellos pueden compensar sus multas con trabajo comunitario, pero también están las personas que han cometido infracciones sobre fauna urbana, infracciones en el metro de Quito, infracciones sobre aseo en la ciudad, es decir, que botan basura o que dejan desperdicios en la calle, personas que dañan fachadas, qué sé yo, con grafitis, personas que utilizan el espacio público como que fuera baño, y digamos también las infracciones, obviamente, de los que les comentaba hace un momento, de hacer actividad comercial en el espacio público sin tener los permisos correspondientes, y hacer también actividad comercial en establecimientos privados sin tener las licencias. ¿Qué mecanismos de seguimiento y control ahí tienen ustedes para verificar que las horas asignadas se cumplan efectivamente? Y bueno, más o menos cuéntanos la relación entre el tema monetario y cada hora de trabajo comunitario. Bueno, empiezo por lo segundo. La normativa nos establece en general, porque no en todos los casos sucede, pero en general nos plantea que el monto, digamos, de compensación por cada hora de trabajo comunitario sea de alrededor de $10, ¿no? Entonces, por cada hora, $10 compensado, y eso nos permite a nosotros hacer las activaciones en el espacio público. ¿Cómo se hace el seguimiento? Nosotros tenemos un área en la Agencia Metropolitana de Control, que es la Dirección de Ejecución, y dentro de la Dirección de Ejecución tenemos unas personas que están encargadas solamente de ejecutar lo que es trabajo comunitario, ¿no? Para hacer un poquito más gráfico cómo es el asunto, una vez que se hace el procedimiento de sanción, las personas ejercen su derecho a la defensa si es que así lo requieren, y se emite una resolución final ya estableciendo la multa. Ahí se les informa que pueden acogerse a trabajo comunitario, las personas presentan un escrito, una solicitud diciendo: sí, efectivamente quiero acogerme a trabajo comunitario, y es esta área de la agencia que les comentaba, la Dirección de Ejecución, la que hace el contacto con los infractores y les dice: bueno, vamos a hacerlo de la siguiente manera, con este plan, usted puede acogerse en estas actividades que vamos a tener. Nosotros tenemos todas las semanas actividades en distintos puntos de la ciudad. De hecho, durante el 2025 hemos intervenido
más de 400 puntos en la ciudad, entre barrios, parroquias, eventos públicos, donde las personas han estado. Ahora mismo en las fiestas de Quito estuvieron acompañándonos en el Quito Fest, por ejemplo, ¿no es cierto? Ayudando al ingreso a la gente. Y son, digamos, actividades muy, muy importantes, muy interesantes. Y no solamente ha sido eso. Les comento que tuvimos una invitación de la Secretaría de Salud del municipio para hablar sobre consumo de alcohol y drogas. Y nosotros le solicitamos a la Secretaría de Salud que incluyamos también a las personas de trabajo comunitario, ¿no? Justamente para que tengan esta capacitación, también esta sensibilización sobre el uso de alcohol y drogas, ¿no es cierto? Para, digamos, también un poco apuntarle a esa sensibilidad. Entonces, de esa forma nosotros le hemos dado acompañamiento. Sí es, digamos, un trabajo arduo, difícil, porque estamos hablando de 1,600 personas, ¿no? Y van de buena gana. Digamos, mucha gente al inicio obviamente va con la idea de voy a pagar una multa y ¿cómo se diría esto? A veces lo incómodo que puede ser esto, ¿no? Pero ya el momento de hacer el trabajo es interesante ver cómo cambia la actitud. Nosotros tuvimos un evento la semana pasada que lo desarrollamos en el Salón de la Ciudad y justamente tuvimos testimonios de personas que hicieron trabajo comunitario y es muy bonito ver cómo al final del día ellos manifiestan que el trabajo que han hecho ha sido un aporte a la ciudad. De hecho, el evento llevó como eslogan yo hice mi parte por Quito y cada una de las personas que fueron reconocidas y se les entregó un certificado diciéndoles este es el trabajo que has hecho, gracias por trabajar por la ciudad. Al final del día nos decían, sí, mi actitud cambió, voy a ser un mejor ciudadano, voy a buscar sacar los permisos, voy a aportar a la ciudad porque este es mi hogar y merece que cuidemos la ciudad. Y bueno, desde el municipio, desde la AMC, ¿existen evaluaciones sobre el impacto de este programa? Por ejemplo, en la reincidencia de las infracciones o de los infractores y por parte también de los participantes, a ver si también están llevando evaluaciones. Sí, bueno, sí, efectivamente sí hay un cambio de actitud, digamos, también hay lo otro, ¿no? También hay personas que les gusta, parece mucho el trabajo comunitario y se siguen repitiendo, ¿no? Pero cada vez la idea es que sea menor, ¿no? Nuestra idea, como decía yo ahora también en la mañana en otro medio de comunicación, nuestro fin no es recaudar multas, ¿no? A veces se piensa que la idea de imponer multas es solamente con un ánimo recaudatorio. Digamos, no es que le sobre el dinero al municipio, más ahora que ha habido deudas desde el gobierno central para el municipio, ¿no? Pero no es el fin el cobrar multas por recaudar, sino más bien justamente el recuperar el orden y el control, como ha sido la disposición del señor alcalde en la ciudad. Y por lo tanto, nuestro fin es que estas multas o estas infracciones se transformen en oportunidades de trabajar por Quito y generar mejores ciudadanos. Y bueno, que no vuelvan a infringir la ley, ojalá no. Que sean reincidentes. Sí, por supuesto, porque a nadie le gusta que le multen, a nadie le gusta, pues de pronto, no sé, tener que hacer algunas otras actividades. Así es que, bueno, cumplamos la ley, ¿no? No es tan difícil, ¿no? ¿Qué ajustes o cambios están previstos para este programa de trabajo comunitario en los próximos años? Si puede contarnos un poquito de esto. Bueno, ahora mismo la Comisión de Planificación del municipio, del Consejo Metropolitano, está trabajando justamente unas iniciativas presentadas por los concejales para ir mejorando la normativa metropolitana. La idea es poder armonizar y que todo, digamos, se unifique, porque como le comentaba hace un momento, en la mayoría de ocasiones se compensan por cada hora de trabajo comunitario $10, pero no todas las infracciones son así. Hay infracciones que compensan menor número o mejor dicho, por una hora menor cantidad de dinero. Y eso es lo que se busca ahora armonizar, de pronto también poner reglas, ¿no? Porque habrá personas que no acuden al trabajo comunitario o que piden y que pasa un tiempo y que no lo hacen. Entonces a esas personas tal vez ya amerita no hacerles del trabajo comunitario, sino cobrarles la multa. Así porque, digamos, no están cumpliendo con la sanción, ¿no? Entonces todas estas situaciones se están mejorando en la normativa y eso nos va a dar a nosotros herramientas para poder trabajarlo. Y asimismo, desde la Agencia Metropolitana de Control, ahora mismo estamos trabajando en
en una reestructuración de la institución como tal, y eso incluye generar dentro de la institucionalidad una dependencia específica de trabajo comunitario que se dedique a hacer el seguimiento, planificación y generar todo lo que corresponda justamente para darle mucha más fuerza a este programa. Bueno, muchísimas gracias a Gustavo Chiriboga, supervisor de la Agencia Metropolitana de Control, con quien hablábamos acerca de los infractores y que, bueno, están cumpliendo con su trabajo comunitario 1,615 personas este 2025. Así es, saludos, abrazos a ellos y a ellas. 10:06, vamos a hacer una brevísima pausa, regresamos ya con la parte final de las guardias. Y seguimos. Bueno, y a continuación damos paso a nuestro siguiente invitado, que ya está aquí en cabina. Él es David Vega, coordinador de Alianzas Estratégicas de World Vision Ecuador, para conocer también los alcances de Regala una Sonrisa, una iniciativa que se presenta en un contexto pues complejo para las infancias en nuestro país. Queremos decirlo también con cifras. Entre enero y junio de 2025 se registraron 294 niñas, niños y adolescentes víctimas mortales, lo que representa un incremento del 50% en comparación con el mismo periodo del año anterior, y a esto se suma que casi la mitad de los 3,5 millones de niños y niñas en nuestro país viven en condiciones de pobreza por necesidades básicas insatisfechas. Esta realidad que se agudiza en estas épocas también tan duras, ¿no? Que ya es fin de año, también Navidad. Y bueno, y en este escenario pues queremos conocer también cómo está trabajando World Vision en nuestro país. Así que ya nos acompaña David Vega. David, muy buenos días, bienvenido a este espacio de las Warmis. Y bueno, primero arrancar conociendo, y a raíz de estas cifras tan alarmantes, ¿no?, de la violencia que ha incrementado, que afecta a niños, niñas y adolescentes en nuestro país. ¿Cómo interpretan también ustedes desde World Vision este escenario? También cómo explicar este escenario. Buenos días, David. Gaby, Sofi, y a nuestros escuchas, muy buenos días. La verdad es que Ecuador vive probablemente el año más violento de su historia reciente. Hoy más que nunca, los niños, niñas y adolescentes merecen un momento de paz. Y la verdad es que en esta Navidad, estos momentos de paz a veces no se encuentran en estos contextos difíciles en los que vivimos. Uh-huh. Como bien lo dices, las cifras son alarmantes. Más de 294 asesinatos en el primer semestre de este año, información dada por el Ministerio de Gobierno, nos indican que vamos a hacer el 2025 el año más violento que nuestro país ha vivido. En ese sentido, desde World Vision, que es una organización que trabaja con la niñez vulnerable, nuestro énfasis, nuestro trabajo es la vida en plenitud para cada niño y para cada niña. Llevamos 45 años trabajando en el Ecuador por el bienestar integral de los niños, las niñas y los adolescentes en el país, especialmente por aquellos que enfrentan condiciones de vulnerabilidad extrema. Uh-huh. Y es allá hacia donde estamos tratando de trabajar. Porque estamos mencionando los niños y niñas que han perdido la vida por esta violencia tan alarmante que ahora mismo nos convoca, pero también estamos hablando de niños que viven en pobreza, que es una violencia estructural, ¿no?, que tienen necesidades básicas insatisfechas. ¿Cómo impacta también esta realidad en el bienestar emocional, el desarrollo integral de los niños, niñas y adolescentes en el Ecuador? Sofía, acabas de tocar un tema súper importante. El 49% de los 3.5 millones de niños en nuestro país vive en pobreza por necesidades básicas, insatisfacción, como temas como educación, servicios sanitarios, agua potable, vivienda adecuada, están insatisfechas. Y esta es una realidad profunda, porque esta pobreza se entrelaza con estas carencias y ocasiona daños permanentes incluso en nuestros contextos. Y bueno, David, justamente en este contexto de pobreza, de violencia que vivimos y que está afectando principalmente a las infancias, ¿por qué es tan importante también acompañarlos a nivel físico, emocional, esta contención, y que existan este tipo de campañas como la de ustedes, ¿no? Regala una sonrisa, ¿y cuáles son sus objetivos? Regala una sonrisa no es una actividad aislada, no es solamente un gesto navideño para entregar algo a los niños, a las niñas o a sus familias, sino más bien es una oportunidad para, dentro de nuestras implementaciones programáticas, poder traer un momento de esperanza, de paz y de futuro
para estas familias en vulnerabilidad. Es una intervención estratégica. Nosotros trabajamos a través de nuestros programas donde intentamos combatir justamente lo que tú dices, Gaby. Esta es pobreza estructural, esta violencia que no son solamente de momento, sino que es de todo un sistema. Y allí es donde nosotros trabajamos, a través de nuestros programas, por varios años en comunidades afectadas por estas incidencias. En ese sentido, Regala una Sonrisa no implica o no intenta solamente traer un regalo o un gesto navideño, sino ayudar en estos contextos de salud, de educación, dentro de un marco programático que ayuda a sostener y a salir de estas situaciones de vulnerabilidad. ¿Y cómo puede la ciudadanía ahí sumarse a esta campaña? ¿Qué impacto real puede tener la donación o el apoyo solidario que se brinde durante esta época? Bueno, significa regalar luz, futuro, un momento de esperanza, de respiro emocional, especialmente cuando estas familias viven bajo esta presión económica. Los agasajos navideños que realizamos en comunidades no son meros eventos, son espacios protegidos, guiados por personal y voluntariado capacitado. Es decir, intentamos de manera integral ayudar a estos niños, niñas y adolescentes a combatir estas situaciones de vulnerabilidad. Y bueno, también ¿dónde pueden encontrar información, sea también de esta iniciativa, de otras como World Vision Ecuador? ¿Cómo los pueden encontrar? Donar es sencillo, pero el impacto ese es verdaderamente profundo. Con solo $10, una persona regala a un niño, niña o adolescente un momento real de paz, de juego, acompañamiento y de esperanza. Pueden hacer sus donaciones a través de nuestra página web www.worldvision.org.es. Muchísimas gracias por acompañarnos el día de hoy. La invitación está hecha, queridos amigos, amigas. Es una de las campañas que se suman y David Vega, coordinador de Alianzas Estratégicas de World Vision Ecuador, nos acompañaba precisamente para invitarnos a participar, para invitarnos a estar, ser activos y sobre todo pensar en las infancias. Regala una Sonrisa, una campaña de Navidad que se realiza con este objetivo de poner en el centro del debate las necesidades, las vulnerabilidades con las cuales está viviendo la infancia en nuestro país, los niños, niñas y adolescentes. Hacemos una brevísima pausa y ya volvemos con la parte final de nuestro programa. Saludos a Milagro, desde allá nos escribe Carlos Ochoa Sánchez, también Hookup dice también lastimosamente lo que ha pasado en la provincia de Los Ríos con el tema de los pacientes con enfermedades de diálisis. Es terrible, ¿no? Hay mucha indolencia. Adriana Mosquera también, buen día, querida Sofi, Gaby, con este gobierno, ¿qué esperanza podemos anhelar para el 2026? Bueno, fuerte su mensaje, Adriana. Y Ramiro también nos dice valientes comentarios también, indigna ver lo de Los Ríos con las personas que requieren diálisis, ahora cualquiera puede ser gobernador también, eso es lo que mencionan, ¿no? En torno a lo que ha pasado, porque es verdad, es una persona que se ha presentado a las urnas, no ha sacado 2 votos, ha tenido el rechazo de la ciudadanía en las urnas, pero basta que se negocie políticamente con un gobierno y resulta que es quien manda a reprimir a la ciudadanía en Los Ríos. Y bueno, volvemos también al tema de la salud que estamos todos padeciendo, y es que los casos de neumonía aumentan un 35%. Estos en los últimos 15 días, en estas últimas 2 semanas, han sido recurrentes estos casos asociados a todas las enfermedades respiratorias, y por lo menos un miembro de nuestra familia ha presentado cuadro infeccioso. Ustedes mismos lo pueden ver. Aquí vamos varios. Así es, y además es como que va rotando, ¿no? Yo estuve igual hace un mes y como que ya dio la vuelta y ya volvió. En la página web del Ministerio de Salud se advierte que existe un incremento del síndrome inflamatorio multisistémico, es una condición grave que a menudo presenta post-COVID-19. Los datos oficiales señalan que en las últimas semanas epidemiológicas, 46-47, es decir, desde finales de noviembre, estos casos relacionados a la neumonía se han incrementado, pasaron de 1,952 a 2,543 en tan solo 15 días, y pues lamentablemente
Definitivamente Pichincha es la provincia más afectada del país de estas enfermedades respiratorias, con el 34,62% del total de pacientes que presentan este cuadro infeccioso durante este lapso de tiempo, esto a nivel nacional. Así es que preste atención a los síntomas de la neumonía. Son inflamación en distintas partes del cuerpo, como el corazón, pulmones, riñones, cerebro y o piel. Esto es mucho más grave: una fiebre persistente, dolor abdominal, dolor de cabeza, tos seca, vómitos, diarrea, sarpullido, ojos rojos. Los grupos de edad más afectados son de 1 a 4 años, más de 65 años y de 9 a 14 años. Así es que en esos grupos poblacionales a poner especial atención. Y tomar precauciones, ya les mencionamos, lamentablemente acudir al sistema público de salud está muy complejo, así que si podemos prevenir, mascarillas, alcohol, como en tiempos de COVID, pues nos toca, no queda de otra. Y si es que ya estamos pues así enfermos, pues seguir las recomendaciones de los médicos. Lamentablemente, si no puede ir al sistema de salud pública, tendrá que recurrir también a un sistema particular, porque si es que es una neumonía, es complejo. Ya hablábamos de inflamación de órganos vitales. Es complejo y no se puede esperar. Así es, ¿no? El sistema de salud obviamente resulta presionado, pero esto también tiene que ver con la falta de prevención desde la política pública, ¿no? Que si no se previene, termina siendo mucho más caro el costo para el país y para los ciudadanos y ciudadanas. Y en Cuenca, queridos amigos, amigas, pues los ciudadanos están denunciando que delincuentes disfrazados de técnicos aprovechan la oscuridad de la madrugada para cortar el suministro eléctrico en viviendas y desactivar las alarmas para delinquir. Hay un video que muestra precisamente esto. Uno de los casos ocurrió la madrugada del sábado 13 de diciembre de 2025 a la 1:57. Así es, en este video se ve como dos sujetos descienden de una camioneta, suben una escalera y cortan la luz. Justo quienes nos siguen a través de nuestra transmisión en vivo pueden ver estas imágenes, como evidentemente bajan y están uniformados, ¿no? Así es como hacen todo el show. Así es, hacen todo un show, bajan de la camioneta, bajan incluso la escalera, la ponen ahí y bueno, en este momento cortan el suministro de energía eléctrica, bajan estas alarmas y pues aquí las viviendas, las personas también quedan vulnerables para que ellos cometan este robo. Bueno, acá en Quito es muy común, por ejemplo, el robo de teléfonos. Hay otro tipo de estrategias de las personas que están delinquiendo, y debo decir además, en Quito esta semana me he enterado, durante la semana pasada, al menos 4 casos de personas escopolaminadas, jóvenes entre 19, 23 años, que se abrieron una aplicación de Tinder, de Bumble, o que tomaron un Uber. Muchas veces también esto está ocurriendo, pero en los casos específicos de citas, ¿no? Que luego resultan hospitalizados. Incluso, pues tenemos conocimiento de que hay jóvenes que han fallecido debido a la presencia de esta escopolamina en grandes cantidades, que se utiliza demasiado y terminan con la vida de las personas. Así es que por favor dejen de abrirse estas aplicaciones de citas. No puede ser que salgas con alguien totalmente desconocido y luego te estés enfrentando a que te escopolaminó, que te robó. 4 casos de personas conocidas en los últimos días, y bueno, en realidad si uno va a los hospitales va a registrar un montón más de estos casos. Así es que, pues hablando de estas estrategias, acá en Cuenca hacen todo este show disfrazados de técnicos, y yo decía, se me fue un poco la idea, pero en Cuenca, por ejemplo, roban mucho a viviendas, y esto lo digo porque mi experiencia viviendo en Cuenca incluyó al menos 5 asaltos en la calle, y entre ellos también pues el robo de la vivienda en la que vivía, ¿no? Entonces esto es como muy persistente en la ciudad de Cuenca, así es que hay que tomar todas las medidas de recaudo y pues a la Policía Nacional hagan su trabajo, no permitan que la gente siga sufriendo lo que implica un robo, porque te recuperas cuando nunca te recuperas. No, y también aquí, recordemos, hubo casos también aquí en la capital de quienes portaban uniformes de empresas municipales justamente para llegar a las puertas de sus hogares, tocar la puerta y en ese momento delinquir también. Así que sumo cuidado en las páginas también de estas empresas. También dan estas recomendaciones de seguridad por si va un técnico a su hogar, cómo debe estar portado su uniforme, su credencial, para no caer también en esto, ¿no? Que es lamentable cómo están recurriendo, como dice la Sofía, a estos shows para poder delinquir.
Bueno, a cuidarse también, queridos amigos, amigas, y por supuesto la policía tiene que hacer su trabajo. Demandamos que cumplan su trabajo. 10:22. Vamos al ámbito internacional. Gravísimo. Milei quiere aniquilar la cultura y la comunicación audiovisual. Denunció la periodista Cintia Ottaviano, presidenta de la Organización Iberoamericana de Defensores ante la Ley de Modernización Laboral, que está en discusión en el Senado de Argentina. Escuchemos. ¿Sabías que en la Argentina están queriendo derogar el Estatuto del Periodista Profesional y los derechos vinculados con la cultura y la comunicación? Así es, en lo que llaman una ley de modernización laboral que acaba de entrar al Senado de la Nación Argentina, que en realidad liquida los derechos de trabajadores y trabajadoras. Al final de todo, en el título 26 de las derogaciones, dice: derógase la ley 12.908. ¿Sabes cuál es? La ley del Estatuto del Periodista Profesional en la Argentina, la que garantiza que los periodistas, trabajadores y trabajadoras de prensa tengan derechos y puedan fortalecer con su trabajo la democracia. Y si seguís leyendo, en el artículo 195 dice: derógase el título 5 y el inciso A del artículo 136 de la ley 26.522. ¿Sabés cuál es? La ley de servicios de comunicación audiovisual. En eso que parece un jeroglífico, lo que está diciendo es que se acaban los recursos que van para la Defensoría del Público, para defender los derechos de las audiencias, que se acaban los recursos que van para el Instituto Nacional de la Música, para la Casa del Teatro, para Radio y Televisión Argentina, y sí, la principal fuente de financiamiento del Instituto Nacional del Cine. Nuestro arte, nuestra cultura y nuestra comunicación están en peligro en la Argentina. El pueblo tiene que saber. Hacer circular este video, porque camuflado en lo que llaman una reforma laboral, terminan con los derechos de trabajadores, trabajadoras, pero además con la comunicación, la cultura y el periodismo. Bueno, ahora también nos trasladamos hacia Australia y al menos 11 personas fallecieron, 29 resultaron heridas, esto tras un tiroteo en Bondi Beach durante la celebración judía del Hanukkah. La policía calificó este hecho como un ataque terrorista, que un tirador fue abatido y otro detenido. Al parecer también tenían algún vínculo familiar, pero es lamentable que en este tipo de celebraciones vayan y ataquen. Sabemos que también entre los heridos, no sabemos si en los fallecidos hay niños. Así es, bueno, esto es lamentable. Lastimosamente el mundo entero vive una ola de violencia también promovida desde ciertos sectores, ¿no? Y lo que sigue pasando en territorios y tierras palestinas de alguna forma va promoviendo esta ola de violencia, ¿no? Cuando pasen estos atentados, mientras está ocurriendo esto, también hay que decir que un civil fue quien logró desarmar a uno de los atacantes, y este civil era Ahmed El Ahmed, un civil de 43 años, musulmán, padre de 2 hijos, quien logró desarmar a uno de los terroristas. Y esto porque luego las connotaciones se basan y las justificaciones en que los judíos o las personas judías están vulnerables siempre y que los malos son los musulmanes. Bueno, no, esto también rompe un poco esta lamentable narrativa que se intenta luego imponer y que es aprovechada también para seguir justificando lo que está pasando en Gaza, el genocidio que está ocurriendo en Gaza, y hay que decir basta, paren ya la violencia, paren ese círculo violento que se sigue generando, que sigue causándole dolor a familias de estas 11 personas en este caso, y de las miles de personas asesinadas también en Gaza. Paren la violencia, y solo se para con justicia, con verdad, con reconocimiento de lo que está ocurriendo, ¿no? Así es que realmente repudiamos estos hechos violentos, la agresión a la vida de las personas, y pues sobre todo cuando involucra a niños y niñas, como ha ocurrido también en este caso. Así es, y bueno, y con esto nos despedimos, pero ustedes sigan conectados a la señal de Radio Pichincha. Se vienen las noticias, se viene el Kike Show, y con las Guarmis, hasta mañana.